Hola, hoy vamos a hacer una aplicación práctica al estudio de las funciones y vamos a utilizar para ello una fórmula que se utiliza en química, en bioquímica, ¿vale? Y es la cinética de Michaelis-Menten. Así vamos a ver cómo aplicar el estudio de funciones a una fórmula matemática que sí que se estudia en la realidad en química. Yo no soy químico, entonces quizás alguna cosa que cuente pues puede estar errada. Entonces si alguien luego me corrige, pues que sea condescendiente conmigo. Este trabajo se está haciendo en colaboración con profesores de química y tienen como motivo el que algunos alumnos de excelencia hagan un trabajo sobre esta fórmula, sus aplicaciones matemáticas y sus aplicaciones químicas. Entonces, bueno, pues yo me voy a ceñir únicamente a la parte matemática. Y lo único que quería explicar es que esta cinética de Michaelis-Menten, lo podemos encontrar en Wikipedia, pues es una fórmula que mide la velocidad de una reacción química donde entran enzimas. Los enzimas pues son moléculas de naturaleza proteica que lo que hacen es eh, hacer que una reacción química pues aumente su velocidad. O sea, si hay una reacción química se puede hacer y normalmente va a una determinada velocidad, pues el enzima lo que hace es que esta reacción química pues sea a lo mejor más rápida, ¿vale? Pero ¿qué es eso de la velocidad? La velocidad es el número de producto que se va generando en una reacción química o el número de moléculas que se van convirtiendo en un determinado producto, ¿eh? Esto lo podemos ver aquí bien en Wikipedia, en la fórmula de la cinética de Michaelis-Menten. Nos explica bien qué es la velocidad y también nos dice que pues, todas estas reacciones químicas pues, tienen una velocidad máxima. Bueno, esta fórmula de Michaelis-Menten parte de una serie de supuestos, que deben de ser unos supuestos ideales y que no seguramente no se dan en las reacciones químicas, en todas las reacciones químicas, sino en unas condiciones muy específicas. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos piden es que la concentración del sustrato sea mayor que la concentración de la enzima, ¿vale? O también nos dice que la concentración del complejo enzimático sustrato pues sea constante, porque si no esto no se mantendría. Bueno, pues esas son condiciones que sobre todo los químicos pues sabrían cómo respetarla. Y bueno, esta fórmula es bastante interesante porque viene como consecuencia de una derivada, ¿eh? Y bueno, pues aquí hay una serie de conceptos matemáticos, y químicos. Yo de esto pues sé más bien poco. Pero al final del todo aparece esta fórmula, que esta es realmente la que vamos a estudiar, que esta es la fórmula de Michaelis-Menten, que nos dice que la velocidad máxima de una reacción química multiplicado por el sustrato partido la constante de Michaelis-Menten más el sustrato. Bueno, esta fórmula de aquí pues es la que se conoce como fórmula de Michaelis-Menten, ¿eh? Michaelis y Menten, los tengo por aquí, pues son bioquímicos que nacieron en 1870, ¿eh? Bueno, Michaelis tuvo que ser una persona bastante inteligente porque era bioquímico, físico-químico, médico, o sea, era una persona de un nivel bastante elevado y era alemán. Y Menten, pues era una estudiante en su tiempo de bioquímica y entonces ella fue a estudiar a Berlín un año, en 1912, antes de la Primera Guerra Mundial, y bueno, pues ellos dos coincidieron, tanto Michaelis como Menten, y hicieron esta fórmula y descubrieron lo que era la constante de Michaelis-Menten y tal. Y ya posteriormente Menten regresó a su lugar natal, que era Canadá, y allí ya en Canadá pues siguió estudiando y bueno, fue bioquímica, ¿eh? Y bueno, luego después me parece que por Chicago pues obtuvo el doctorado y en Pittsburgh me parece que luego fue médico y bueno, pero ella era canadiense. Bueno, pues
A lo que a nosotros nos interesa es ver cómo efectivamente podemos sacar que la fórmula de Michaelis-Menten, esta es la forma. Vamos a estudiar un poquito cómo sale esa forma, lo vamos a hacer todo con GeoGebra. Y luego vamos a ver un resultado muy interesante que es este puntito que aparece aquí, que voy a explicar de dónde sale. ¿De acuerdo? Pues vamos entonces a pasar a hacer su estudio matemático, vamos a construirlo con GeoGebra y vamos a ver cómo sacarle partido a la construcción de GeoGebra y poder estudiar mejor esa función. Bueno, vamos a estudiar la función de la cinética de Michaelis-Menten y entonces esta fórmula aparece aquí y vamos a llamarle v de velocidad y vamos a poner entre paréntesis la s de sustrato. Entonces aquí los términos que aparecen en esta fórmula, vamos a darle un poquito de tamaño para que se vea un poquito mejor, es la velocidad máxima de esta reacción multiplicado por S, que es el sustrato, partido la constante de Michaelis-Menten más la S de sustrato. Bueno, nosotros queremos estudiar esta función desde el punto de vista matemático, porque yo no soy químico, entonces todo lo que sé es por lo que voy leyendo, y lo que quiero ver es cómo estudiar esta función utilizando GeoGebra, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esta función por la vamos a dejar en función de la S, del sustrato, y entonces pues la fórmula nos quedaría como Vx es igual a la velocidad máxima por x, la constante de Michaelis-Menten más la x del sustrato. Bueno, vamos a coger GeoGebra. Uno de los problemas que he tenido cuando he trabajado con mis alumnos esta fórmula es que los números que aparecen en química pues son unos números muy pequeños. Entonces aquí GeoGebra no digo que vaya mal, pero no se ve exactamente lo que quieres hacer. Entonces vamos a probar con unos deslizadores porque de esa manera nos vamos a sentir mucho más a gusto trabajando porque vamos a poder modificar la función tranquilamente. Así que vamos a poner aquí un deslizador. Este deslizador va a ser el primero v sub m, así lo vamos a poner. Para que se vea un poquito mejor, vamos a poner la letra, el tamaño de letra un poquito más grande. Entonces aquí vamos a poner v-m, esto va a entender GeoGebra que es un subíndice, y la velocidad máxima, el valor más pequeño que va a tener es 0. Y el valor máximo, pues vamos a probar a poner un 2. Yo no sé si químicamente estaré cometiendo alguna barbaridad, pero bueno, yo pongo este valor simplemente para estudiar mejor la función. Luego después esto se puede aplicar al valor que tú quieras. Y aquí en el incremento, pues por lo menos vamos a poner 5 decimales, 0,00001, ¿vale? Y vamos a aplicar. Vamos a poner otro deslizador, que sea la constante de Michaelis-Menten, y que va a ser K sub m, ¿vale? Y por eso pongo el guión bajo. Y lo mismo, vamos a poner un valor 0, vamos a poner un valor 1, ya digo que yo creo que esto son números demasiado exagerados, pero aquí vamos a poner, por ejemplo, 5 decimales, 0,00001. Quizás la constante la estoy poniendo demasiado grande, pero bueno, aquellos que sean químicos y quieran estudiar esta función con una precisión mayor en química, pues que den unos valores más reales. Yo es lo que se me ha ocurrido para poder estudiar bien la función. Bueno, pues entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner aquí, vamos a poner aquí un momentito en la vista gráfica, perdón, estoy cometiendo aquí un error. Vamos a ponerle la cuadrícula. Y entonces ahora vamos a definir la función de Michaelis-Menten, que va a ser v, entre paréntesis vamos a poner la x, igual a, vamos a poner ahora el numerador, que sería, entre paréntesis, v sub m por x, la x recordamos que es el valor del sustrato, partido km, entre paréntesis, perdón que me he equivocado, eso es, k
sub m, esto lo ponemos con el guión bajo, más el sustrato, perdón, que vamos a poner la letra X. Bueno, ¿qué es lo que nos ha ocurrido? Cuando nosotros estudiamos esta función, pues es una especie de función de proporcionalidad inversa. Pero vemos que tiene dos partes, una aquí en la parte negativa y otra aquí en la parte positiva. Pero claro, la velocidad nunca puede ser negativa en esta fórmula química porque la velocidad es el número de moléculas que se están convirtiendo en un producto determinado mediante, es una reacción química, mediante los enzimas. Entonces, nunca se puede producir un número negativo. Entonces, no tiene sentido que construyamos la función así. Entonces, ¿cómo la haríamos? Lo que hemos hecho antes está bien, pero en vez de poner esto directamente la función, que vemos que no aparecen partes que no tienen sentido, lo que tenemos que hacer es escribir la palabra función. Automáticamente GeoGebra nos da aquí una serie de posibilidades y esta es la que vamos a coger, la que tiene el nombre de la función, el valor inicial y el valor final. Muy bien. Vamos a quitar todo lo que hay aquí en medio. Vamos a dejar nuestra función, la que hemos definido, porque es correcta. Un poquito de paciencia, que vemos que va relativamente lento el ordenador debido a la grabación. Ponemos como valor inicial el 0. Ponemos como valor final el más infinito, que lo vamos a encontrar aquí en el alfa. Y cerramos el corchete. Muy bien. Le damos. Y ahora sí que tenemos la función como a nosotros nos gusta, precisamente en la zona que a nosotros nos parece más interesante. Vamos a cambiarle el color y vamos a ponerle, pues, por ejemplo, un color azul, porque se vea mejor la función, ¿vale? Aquí tenemos el nombre que sube y todo, o sea que de momento todo está bien. Lo que vemos es que esta función va alcanzando una determinada altura, pero ¿qué altura es la que alcanza? Bueno, si nos fijamos aquí, la velocidad máxima que tiene esta reacción química es 1. Bueno, pero ¿qué ocurre si voy cambiando el valor? Por ejemplo, lo pongo en 2. Vemos que la función conserva la forma, pero parece que se está pegando a 2. Entonces, vamos a dejarla en 1 donde estaba y vamos a generar aquí una línea recta horizontal que valga lo mismo que la velocidad máxima. Entonces, eso lo vamos a hacer poniendo, por ejemplo, igual a v sub m. Recordad que es el guión bajo. Vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerle como rojo. Y vamos a ponerle un estilo así de línea discontinua para que se vea mejor lo que está pasando. Y vemos que también esta función no terminamos de verla bien, ¿no? Para verla con una mayor precisión, verla con más grande, la zona que a nosotros nos interesa, podemos hacerlo haciendo un zoom así, ¿eh? Y así veríamos mejor. Pero lo mejor es que le cambiemos los límites a la ventana gráfica, a la vista gráfica, para que la imagen se quede más centrada alrededor de la función. Entonces, nos venimos aquí y con el botón derecho venimos a vista gráfica. Donde pone x mínimo, vamos a poner, por ejemplo, menos 0,5. Ese sería el eje x. Pongo para que se vean bien el eje y sus valores. Y el valor máximo, pues vamos a ponerlo en 10, el de la x. Para la y, esto es muy interesante. Vamos a poner menos 0,5. Y aquí en la y máxima vamos a poner v sub m. Vamos a ver qué es lo que haría el programa. Le damos para que lo acepte. Veo que lo está haciendo... Hay 0,5. Vamos a poner incluso menos, 0,2. 0,2. Que lo estoy viendo por aquí debajo. ¿Vale?
Y en vez de poner v sub m solo, vamos a poner v sub m más 0,1 para que se vea un poquito mejor la velocidad máxima, ¿vale? Bueno, pues, como veis aquí, ahora se ve mucho mejor la función, se puede estudiar con más claridad, ¿vale? Bien, vamos a fijarnos en un detalle que tenía la fórmula de Michaelis-Menten. ¿Cómo puedo saber yo? Porque parece ser que estas suelen ser las dos preguntas que suelen hacer los profesores. ¿Cómo puedo conocer o cuánto vale la velocidad máxima de esa reacción o cuánto vale la constante de Michaelis-Menten? Esas suelen ser las dos preguntas. Yo en un principio voy a fijarme en la velocidad máxima y entonces podría decir, ¿cuál es la velocidad máxima de esta reacción? Bueno, yo viendo cómo se comporta la función, lo que veo es que cuanto más sustrato pongo, más rápidamente va alcanzando la velocidad de esa reacción química, la velocidad máxima. Entonces, una manera matemáticamente de ver cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar una reacción química es echando mucho sustrato. Si yo echo mucho sustrato, pues entonces se alcanzará la velocidad máxima muy rápidamente. El valor que nosotros tengamos será un valor muy próximo a la velocidad máxima. Pero otra forma de conocer cuál es la velocidad máxima es conociendo la constante de Michaelis-Menten para ese compuesto químico, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea. Aquí hay una cosa muy curiosa que nos dice la fórmula, que es que si yo la cantidad de sustrato que he hecho es exactamente la misma que vale la constante de Michaelis-Menten, al sustituirla dentro de la fórmula, me queda dos veces la constante de Michaelis-Menten en el denominador. Y arriba está la constante de Michaelis-Menten, está multiplicando. Si veis, esta misma cantidad aparece arriba multiplicando y abajo también. Entonces la podemos simplificar. Al simplificarla me queda que aparece la velocidad máxima de la reacción química partido por 2. Así que, si yo sustituyo la x por la constante de Michaelis-Menten, la velocidad de esa reacción química será la velocidad máxima partido por 2. Bueno, pues esa sería otra posibilidad para estudiar cuál sería la velocidad máxima de nuestra reacción química. Bueno, vamos a ver cómo eso ocurre aquí o cómo lo podríamos hacer con GeoGebra. Yo vamos a escribir aquí un punto y ponemos que va a ser el punto A igual y vamos a ponerle la constante de Michaelis-Menten, como le hemos llamado esa constante de Michaelis-Menten, le hemos llamado Km, pues ponemos Km, K sub m con el subíndice, y aquí vamos a poner, como la función se llama v, que la i de ese punto tiene que ser v de Km. Ahí aparece el punto. Y entonces, porque quede un poquito mejor ese punto, vamos a poner aquí, lo vamos a referenciar al eje X y al eje Y, porque es que si no, no se ve muy bien lo que estamos haciendo. Entonces vamos a poner aquí el punto B va a ser la constante de Michaelis-Menten en X y 0 para la Y. Y el punto C va a ser la velocidad máxima partido por 2. Claro, pero la X va a ser 0. Y la Y va a ser la velocidad máxima, que es v sub m, partido por 2. Vamos a ver cómo efectivamente... A ver si... Ah, que lo he puesto con mayúsculas, perdón. Lo ponemos con minúscula. Creo que ahora está todo bien. Muy bien, pues y ahora, por ejemplo, creamos aquí unos segmentos. Vamos a darles un colorcico, por ejemplo, así morado.
Vamos a poner estos segmentos así discontinuos. Para que sea más parecido a lo que se suele hacer en clase. Y vamos a quitar las etiquetas. Bueno, pues aquí ahora tendríamos cuál es el punto este que nos daría la velocidad máxima. Pero claro, aquí pone B, C, A. No es fácil de ver cuáles son los valores que a mí me interesan. Entonces, si yo quiero que se vean bien los valores, por ejemplo, con el botón derecho sobre el punto A, le voy a decir en propiedades que me muestre el valor. Esto me va a ayudar un poquito. Y luego después también en los puntos C y B, por ejemplo, lo que podríamos decirle también es que me muestre, si le digo rótulo va a aparecer una cantidad fija. Bueno, pues entonces vamos a decirles que nos muestre no sé, vamos a dejarlo como valor a lo mejor, sí. Vamos a dejar el B como valor y el C como valor. Quizás podríamos hacer campos de texto, pero bueno. Ah, ya sé lo que vamos a hacer. En B vamos a poner KM, eso es, porque es la constante de Michaelis-Menten. En vez de valor le decimos que que nos ponga el rótulo. Y en C le vamos a decir que nos ponga la velocidad máxima. Si queréis incluso lo vamos a escribir así, un poquito que quede mejor, V máxima partido por 2. Así la pongo con mayúsculas la velocidad para que parezca que es una letra normal y el más lo pongo en minúscula para que parezca el subíndice, partido por 2, ¿vale? Y aquí le digo que me enseñe el rótulo. Muy bien. Entonces esto puede ayudar al alumno a ver cuál es la velocidad máxima o dónde está la velocidad máxima partido por 2. Esta de aquí arriba es la velocidad máxima. Esta recta se llama A. Pues así no queda bonito. Queda mejor que vengamos y le pongamos V máxima. Muy bien. Volvemos otra vez, que no le he dicho que me muestre el rótulo. Bueno, pues aquí tenemos un poquito mejor la construcción. Ahora quiero que os fijéis en un detallito. Mirad, tal y como he construido la función, ahora si voy dándole, un segundito, aquí voy cambiando la velocidad máxima, la función va cambiando, ¿vale? Se va pegando al eje X o se va despegando, todo en función de la velocidad que tenga la velocidad máxima que tenga esa reacción química. La forma de la función no cambia, pero se pega al eje X o se despega del eje X en función de que la velocidad máxima sea mayor o menor. ¿Vale? Y ahora quiero que os fijéis en un detallito muy curioso de la constante de Michaelis-Menten. Fijaros, aquí está en 1, pero supongamos un cuerpo una reacción química con una velocidad máxima determinada y entonces resulta que si la constante de Michaelis-Menten para ese compuesto químico fuera un valor muy próximo a cero, la función se pega al eje Y y alcanza la velocidad máxima rápidamente. ¿Vale? ¿Veis el crecimiento que tiene, que es muy rápido y se pega a la velocidad máxima? Mientras que si la constante de Michaelis-Menten es próxima a 1, la función como que se relaja un poquito, ya no crece tan rápido. Sí que es verdad que alcanza la velocidad máxima o tiende a alcanzarla, pero le cuesta más. Así que la constante de Michaelis-Menten, cuanto mayor es, más tardamos en alcanzar la velocidad máxima. Cuanto más próximo a 1 es, más rápidamente la alcanzamos. Así que esto es una cosa muy curiosa. Supongamos que quisiéramos cambiar manualmente a un valor concreto la velocidad máxima o la constante de Michaelis-Menten. ¿Qué podríamos hacer?
Bueno, nosotros podemos añadir aquí unas casillas de entrada. Esta, por ejemplo, la podríamos llamar VM, para que se vea que es la velocidad máxima. Y entonces aquí la vamos a referenciar al valor que tenga VM. Vamos a ponerle aquí un igual, que siempre queda más bonito. Y vamos a poner otra casilla, aquí debajo, para la constante de Michaelis-Menten. Y aquí referenciamos este valor a la constante de Michaelis-Menten. De tal manera que si, por ejemplo, un alumno pues tiene que cambiar un determinado valor y no lo encuentra en el deslizador, pues aquí puede venir y poner el valor que le interese. Por ejemplo, podríamos poner 0,2003. Y automáticamente la función alcanzaría los valores que a mí me interesan, ¿vale? Si veo que, por ejemplo, hay problemas con los decimales, también en GeoGebra se puede redondear y poner algunos decimales. Por ejemplo, aquí le he dicho que ponga 10 decimales, pues estos serían los valores que pondría, ¿vale? Y también podríamos utilizar la hoja de cálculo que tiene el propio GeoGebra para ver los puntos y así podríamos hacerlo incluso más completa la actividad. Entonces quiero que utilicemos aquí en vista la hoja de cálculo. La hoja de cálculo y la vista gráfica 1 van muy relacionados. Entonces yo podría poner aquí los valores que a mí me interesaran. Por ejemplo, porque aparezcan unos valores un poquito altos, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, 0,4. Ponemos GeoGebra, los números los toma los números decimales con puntos. Entonces podríamos poner 0,4. Aquí podríamos poner 0,41. Entonces esto funciona como el Word. Si yo selecciono esas dos casillas y estiro, GeoGebra ya sabe la diferencia que tiene que haber entre los valores, entre dos valores consecutivos, y entonces me rellena de una forma muy fácil la columna. Aquí lo que haríamos sería decirle que le aplique, poniendo primero un igual, a v de a sub 1. Es decir, lo que le estamos diciendo es, quiero que cojas la función v y sustituyas el valor a sub 1 dentro de esa función. Claro, donde pone una x, va a poner lo que valga la a sub 1. Y le damos. Y ahí aparecería el valor. Y si estiro hacia abajo, pues me va rellenando la columna. Pero alguno podría decir, bueno, pero es que yo quiero ver esos puntos en mi gráfica. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues pongo aquí un igual, pongo aquí un paréntesis y aquí pongo A1, B1. Si lo que le estoy diciendo es que genere un punto, vamos a hacerlo esto un poquito más grande para que la gente lo pueda ver. Bueno, lo borramos, lo hacemos de nuevo. Igual, para que sepa que hay una fórmula matemática y ponemos A1, B1. O sea, lo que le estoy diciendo es, quiero que me pongas en la vista gráfica aquellos puntos que tengan de coordenada X lo que diga A y de coordenada Y lo que diga B. Le damos y ahí aparecen los puntos, él solo los va nombrando. Lo podríamos, me parece, yo creo que incluso los podríamos poner de colores. No sé si me va a dejar. No sé si me va a dejar. Bueno, en principio esos puntos los tendríamos ahí. Claro, ¿qué ocurre aquí? Que esos puntos están tan próximos que sus etiquetas no permiten que se vean. Entonces tendríamos que ir, por ejemplo, venimos aquí a propiedades, todos esos puntos, a ver, los buscamos por aquí, ¿dónde estarían los puntos? Aquí están, veis que pone C1, C2, bueno, pues con mayúscula, vamos a quitar, con un poquito de paciencia, que el ordenador lo tengo, o con el control, me parece que es. Así lo vamos seleccionando uno a uno. Y les quitamos las etiquetas, se quitarían de todos a la vez y ahí estarían todos mis puntos. Que quiero que tengan un color determinado, como ahora están seleccionados, pues por ejemplo ahora los podría poner de rojo
Y así yo vería que esos son mis puntos, ¿eh? De tal manera que si yo ahora hago aquí algún cambio, automáticamente se cambiaría en nuestra gráfica. Bueno, pues esto quizás le pueda venir bien a algún estudiante de química o algo, o algún profesor, para explicar con GeoGebra esta fórmula tan interesante. Y ahora, simplemente porque tengo algunos alumnos que están haciendo un trabajo sobre esta fórmula, me gustaría hacer un estudio matemático sobre esta función. Entonces, el estudio matemático, pues lo tengo aquí. Entonces, el dominio de esta función va desde 0 hasta más infinito. El conjunto imagen va desde 0 hasta la velocidad máxima. Ese es el valor ideal que tendría la reacción química, pero vamos, este valor no lo alcanza nunca. La función es continua, el único punto de corte que tiene es el 0, 0. La función es creciente y está acotada superiormente por el valor Vmax, eso lo hemos visto aquí, el valor máximo es como un tope, de ahí no pasa, ¿vale? No tiene máximos ni mínimos, su curvatura es cóncava, yo siempre le explico a mis alumnos que esta forma de curvatura es cóncava, aunque sé que otros profesores la llaman de otra manera, pero hay varias maneras de llamarla y esta es la curvatura máxima. Esta curvatura es cóncava. No tiene simetrías, no hay periodicidades y el límite cuando x tiende a más infinito de esta función es Vmax. Y esto se ve como efectivamente la función se va pegando al valor máximo que tiene, a la velocidad máxima que tiene esta reacción química. Bueno, pues aquí tenéis una aplicación práctica de cómo podemos utilizar el estudio de las funciones a un problema concreto, en este caso un problema de química. Y bueno, pues podemos incluso utilizar GeoGebra para hacer mejor el estudio y ver valores concretos, ¿eh? Si alguno ve que estos valores son disparatados, pues yo no soy químico y pido perdón. Y si alguien me quiere centrar más y decirme qué valores pues son los que realmente debería de utilizar en este tipo de fórmula, que me lo diga. Pero el único problema es que GeoGebra a lo mejor esos valores son demasiado pequeños para trabajar y no se verían bien. Pero bueno, es cuestión de probar y ver si darían buenos resultados o no y las gráficas se verían de forma correcta o no. Bueno, pues espero que os haya gustado este estudio y que hayáis visto bien esta aplicación del estudio de funciones a un problema químico, ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención.